El vampiro llegó por detrás. Gabriel miraba fijamente a los ojos del engendro que amenazante caminaba hacia él. Retrocedía, pues no era capaz de derrotar al vampiro en su forma humana, pero sabía que eso estaba a punto de cambiar. El reloj marcó las 12, dando paso a una transformación que emparejaría la lucha, y entre gritos de dolor, el hombre comenzó a transformarse en la poderosa bestia que sería capaz de hacerle frente a Drácula, que incrédulo veía lo que pasaba. Su piel se desprendió del cuerpo y surgió un enorme lobo negro que, sin dudarlo, con furia se abalanzó sobre su enemigo, obligándolo a transformarse también, comenzando la brutal batalla. Los ataques de ambos eran tan voraces que destrozaban todo lo que se les atravesaba en su camino. Por momentos parecía que uno dominaba al otro, pero de inmediato se recuperaban para continuar con la encarnizada pelea. La lucha parecía no tener fin, pero de repente la luna llena fue cubierta por nubes, obligando al hombre lobo a regresar de nuevo a su forma humana. Drácula, creyendo que todo había acabado, se acercó a Gabriel con la intención de acabar la pelea de una forma u otra. Sin embargo, súbitamente la luna volvió a aparecer en el oscuro cielo, regresando al hombre a su bestial forma. Lleno de ira, se volcó sobre el vampiro, destrozando con sus poderosas fauces el cuello del vampiro, quien, envenenado por la mordida, terminó su vida desintegrándose, quedando solo una pila de huesos. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al inicio es un extracto de la famosa secuencia de la batalla entre el hombre lobo y Drácula en la película Van Helsing, donde los realizadores plasmaron de manera impresionante cómo sería un enfrentamiento de esta magnitud. Y si bien hay varios films que tratan del tema, a mi parecer esta es una de las mejores logradas. Como sabemos, en la actualidad es común encontrarse con historias de enfrentamientos entre estas criaturas. Sin embargo, en los mitos antiguos no se menciona nada acerca de esto, pues la relación que existe entre ellos es relativamente reciente, como ya lo comentamos en el video titulado Relación entre vampiros y hombres lobo, que por cierto, si no lo han visto, les recomiendo que antes de ver esta emisión vayan a verlo dando clic en la tarjeta que les dejo aquí arriba, pues sería un buen antecedente de cómo es que estos dos icónicos personajes terminaron siendo enemigos, cosa que no es de extrañar, pues al tratarse de seres tan poderosos, la idea de un enfrentamiento entre ellos es fascinante y al mismo tiempo controversial, ya que hay quienes aseguran que los vampiros son más poderosos y viceversa. Es por esto que en esta emisión intentaremos hacer un análisis de qué es lo que pasaría en una lucha entre ellos. El resultado de un enfrentamiento entre un vampiro y un hombre lobo es una pregunta que mucha gente se hace, pues al tratarse tal vez de las dos criaturas más icónicas en la cultura popular moderna, no podemos evitar pensar quién sería el vencedor. Pero antes de comenzar con este análisis, debemos aclarar que esta contienda se trata de una pelea entre un vampiro y un hombre lobo comunes, así que no se tomarán en cuenta las habilidades de ningún personaje notable o famoso como Drácula o el hombre lobo de Van Helsing, pues no tendría sentido ni sería justo enfrentar a uno de los miembros más poderosos de una especie contra un miembro normal de la otra. Además, en este combate no estará permitido usar ningún tipo de arma, artefacto o cualquier otro medio externo. Únicamente dispondrán de sus habilidades individuales y el entorno no deberá ser factor de desventaja para ninguno de ellos. Dicho esto, conozcamos a los contrincantes. El vampiro. Fortalezas y debilidades. Este increíble ser inmortal posee una velocidad tan grande que es capaz de esquivar balas sin dificultad. Tiene una fuerza sobrehumana y además puede convertirse en animales o incluso niebla. Se dice que también puede controlar la mente de personas y animales, y al tratarse de un ser que no está vivo, no sufre de cansancio o agotamiento. Además, en el caso de ser herido de alguna manera, tiene la facultad de curar sus lesiones casi de inmediato. A pesar de ser tan poderoso, tiene algunas debilidades como la luz solar, pues si se expone a ella es destruido.
Son vulnerables al agua bendita y objetos religiosos, y aunque en esta pelea no influyen en el resultado, no está de más mencionarlo. Otras de sus debilidades es que necesitan de un constante suministro de sangre, pues de lo contrario se debilitan y caen en un estado de letargo, y que a pesar de ser inmortales pueden ser destruidos por decapitación o si se les clava una estaca de madera en el corazón. Sin duda el vampiro es un adversario casi indestructible, pero entrando al ring por la otra esquina, tomando su poder de la luna llena, llega un feroz personaje igual de impresionante que el vampiro. El hombre lobo. Fortalezas y debilidades. Al igual que el vampiro, el hombre lobo es poseedor de una fuerza brutal, pero además, gracias a su temperamento agresivo, entre más furia tenga se incrementa su fuerza. Sus sentidos son extremadamente agudos, lo que le permite ver más allá de lo común, así como escuchar hasta el más mínimo sonido y olfatear a gran distancia. Su mordida es, por llamarla de alguna manera, infecciosa, ya que a través de ella transmiten una especie de veneno que puede transformar en licántropo a quien sobreviva a sus ataques. Posee una resistencia corporal asombrosa, pues su piel y huesos son extremadamente duros, además del factor de curación acelerado con que cuenta, sin mencionar sus dientes y garras que son capaces de destrozar casi cualquier cosa. Las debilidades que presenta el hombre lobo son, entre otras, que depende de la luna llena para su transformación. Pueden ser heridos de gravedad o incluso eliminados con artefactos fabricados con plata. Cuando están transformados en bestia, pierden toda capacidad de raciocinio y sus actos son regidos únicamente por instinto, así que en esta batalla, este contrincante no sería capaz de planear una estrategia. Y por último, al igual que el vampiro, puede ser eliminado por decapitación o sacándole el corazón. Si es que les gustaría saber un poco más sobre los hombres lobo, también les dejo una tarjeta en la parte superior de un video mucho más extenso sobre este poderoso personaje. Bien, retomando el tema, una vez que conocemos las características de los contendientes, estamos listos para iniciar con una de las batallas más debatidas entre los fanáticos de terror y criaturas mitológicas. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este combate para intentar conocer la respuesta de quién resultaría victorioso. Los combatientes están listos en el ring, enfrentándose dos de las más poderosas criaturas jamás conocidas por el hombre. Sean bienvenidos al combate del siglo, damas y caballeros. En la esquina roja, con un peso de 80 kilos y una estatura de 1.80 metros, sediento de sangre e implacable, con innumerables victorias alrededor del mundo durante miles de años. Con ustedes, el príncipe de las tinieblas, el vampiro. En la esquina azul, pesando 120 kilos y una estatura de 2 metros, feroz y con un hambre insaciable, raramente vencido en combate y temido desde tiempos inmemoriales. Con ustedes, la bestia devoradora de hombres, el hombre lobo. Let's get ready to rumble! Round 1. Fight! Si bien los dos contrincantes definitivamente tienen una fuerza sobrehumana, tendríamos que tomar en cuenta que entre más se alargue el combate, la furia del hombre lobo iría creciendo y con esto incrementaría su fuerza cada vez más. Además que al tratarse de una criatura mucho más corpulenta, si llegara a atrapar al vampiro podría destrozarlo sin dificultad, así que el hombre lobo tiene una ligera ventaja en este punto. Well done. Como sabemos, ambos tienen un factor de curación acelerado, y en la mayoría de los ataques, las heridas sanarían rápidamente. Sin embargo, si los ataques son prolongados y no dan tiempo de curarse, el hombre lobo podría morir por las lesiones, mientras que el vampiro, al ser inmortal, por más dañado que esté, no puede morir. Así que este punto sería para el vampiro. Outstanding. En cuestión de la velocidad, aunque el hombre lobo es más lento que un vampiro, su velocidad sería contrarrestada por los agudos sentidos del hombre lobo,
pues aunque se mueva tan rápido como para que su vista no lo detecte, podría fácilmente saber hacia dónde se mueve gracias a su oído y su olfato privilegiados, previniendo sus ataques. Y por otro lado, la velocidad del vampiro sería más que suficiente para esquivar las embestidas del hombre lobo, así que en este punto están empatados. Para terminar con el round, la resistencia sería un factor determinante en el combate, ya que sin duda se trataría de una pelea extensa, pues si bien el hombre lobo intentaría destrozar al vampiro desde un inicio, este, al saberse inferior en corpulencia y fiereza, trataría por todos los medios de no ser acorralado ni atrapado. Pienso que su estrategia sería golpear de a poco al hombre lobo, y aunque en los acercamientos también recibiera daño, a la larga el hombre lobo se cansaría como toda criatura viviente, dando la oportunidad al vampiro de tomar ventaja, ya que al no estar vivo en realidad no sufre las consecuencias del cansancio, dando como resultado que este punto sea para el vampiro. Excellent. Round 1. Victory. Round 2. Fight. En este round tomaremos en cuenta que tanto la mordida como los arañazos de un hombre lobo son infecciosos y se dice que al vampiro le causan una especie de envenenamiento. De ser este el caso, el vampiro al recibir algún golpe o mordida, aunque no sea mortal, empezaría a sufrir una disminución en sus capacidades, pues no importando que las heridas sanen, la infección del licántropo estaría en su cuerpo, lo que le daría un punto al hombre lobo. Impressive. Muy posiblemente a estas alturas del combate, el vampiro utilizaría su poder para controlar las mentes y sería capaz de confundir al hombre lobo. Aunque la furia del licántropo pudiera evitar el control total, los segundos de confusión serían suficientes para que el vampiro le hiciera algún daño, lo que le daría una ventaja, ganando un punto más para él. Well done. Seguramente el vampiro haría uso de su capacidad para cambiar de forma, pero dado a que no hay ningún animal en el que pueda transformarse lo suficientemente fuerte para hacerle daño al hombre lobo, la única transformación que pudiera ayudarlo sería en humo para escapar de los embates del licántropo, pero en esta forma, al ser intangible, ninguno de los dos daría o recibiría daño, así que no hay punto para ninguno. Al final de este round, hay un factor que hace al vampiro un poco más vulnerable, pues como ya lo comentamos, a pesar de tratarse de un ser inmortal, aún así puede ser asesinado, y ya que en el combate no se permiten artefactos externos, no nos referimos a la estaca de madera, sino por decapitación. Aunque esta debilidad también es compartida por el licántropo, en el caso que se presentara un acercamiento tal que los combatientes pudieran intentar decapitarse uno al otro, no hay duda de que el poderío del hombre lobo se impondría, pues dada su corpulencia y fuerza, sería el primero en lograr su objetivo, pues aunque el vampiro intentara arrancarle la cabeza, la resistencia de la piel y huesos del hombre lobo le dificultaría al vampiro poder decapitarlo y perdería la cabeza mucho antes, así que el punto va para el hombre lobo. Excellent. Round 2. Victory. Final round. Como vemos, hasta aquí tenemos un claro empate entre estas dos icónicas criaturas y en realidad es difícil saber cómo será el round final, así que les propongo que entre todos decidamos juntos el desenlace del combate. Los invito a participar en una dinámica para hacerlo. En la comunidad del canal estará disponible una encuesta para que voten quién piensan sería el ganador de este enfrentamiento. En la descripción y en el comentario fijado les dejo un enlace para responderla. No olviden dejar también un comentario de cuál es el motivo de su respuesta, ya que se tomarán todas sus opiniones para conformar el round final en un próximo video y así llegar a la conclusión de quién es el ganador definitivo de esta épica lucha. Les recuerdo que en las reglas de este combate no están permitidos artefactos como balas de plata, agua bendita, armas de fuego, crucifijos y en general factores externos que pudieran beneficiar a alguna de las partes. Dicho esto, los comentarios que incluyan alguna de estas no se tomarán en cuenta. ¿De qué lado están? ¿Son Team Hombre Lobo o son Team Vampiro? De antemano les agradezco su participación, pues les recuerdo que este espacio les pertenece y sin ustedes no sería posible la existencia de este canal. Bien, sin más que decir, espero que estos minutos les hayan parecido entretenidos. No se olviden que con su suscripción y compartiendo el contenido del canal hacen posible la distribución gratuita de estos temas. No olviden activar la campana de notificación para no perderse ninguna emisión. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.